Buenas y eternas vigilias, centinelas de la noche. Como siempre, es un placer tenerlos de regreso en la penumbra. Solo quiero recordarles que deben guardar silencio, pues al comenzar una nueva vigilia, cuando cruzan para mirar, también pueden ser vistos. Las historias que aquí se desvelan, respiran. Tengan cuidado. Es probable que no regresen solos de este viaje. Esa respiración quizás ya la sientas justo ahora, detrás de la nuca. Y ahora que han sido advertidos, entren de lleno al umbral, crucen bajo su propio riesgo, pues la historia que está por desatarse no solo abre puertas, también deja otras entreabiertas para que algo más regrese con ustedes, o peor aún, que se cierren, impidiendo que ustedes sean devueltos. Estaba absorta con esa imagen, con aquello que parecía flotar inmóvil justo debajo de la luz del farol. Sé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, haciéndome ver visiones. Pero, ¿cómo era posible que, a pesar de estar directamente bajo el foco, no proyectara sombra alguna? Mi mente desesperada se aferró a la única explicación que la mantenía atada a la cordura. Un susurro para no sucumbir al pavor que siempre amenazaba desatarse. No refleja sombra porque la luz, desde ese ángulo, la proyectaría directamente debajo, oculta. Estaba tan inmersa en descifrar aquella escena imposible que no me di cuenta. Él se había ido otra vez. Otra madrugada escurriéndose de casa para comprar cigarros. Y lo peor, lo más helado de todo, fue que solo lo noté porque esa cosa bajo el farol reaccionó a su presencia. La forma en que de pronto se tensó y comenzó a moverse, con una lentitud acechante, me recordó dolorosamente a los depredadores en los documentales, justo en el instante en que están listos para atacar a su presa. Quería gritarle, advertirle de aquello que lo quería cazar. El aire se espesó en mis pulmones hasta volverse irrespirable. Cada bocanada un esfuerzo doloroso que apenas lograba sofocar el alarido, atorado en mi garganta. Quise correr, escapar, ayudarle, pero un frío paralizante se apoderó de mis manos y pies, dejándolos entumecidos, como si toda la vida de mi cuerpo se hubiera refugiado en el nudo de hielo que se retorcía en mi estómago. Mis dedos, agarrotados contra el alféizar metálico de la ventana, habían perdido toda sensibilidad. Mi agarre era tan desesperado que sentí el pinchazo húmedo de mis propias uñas rompiéndose contra el metal. La sangre comenzando a brotar. Ya no distinguía el frío del cristal que antes había sentido en mi frente. Creo que mi piel misma se había vuelto más gélida que él. Y allá abajo, bajo la luz parpadeante del único farol, aquello comenzó a moverse. Nunca había presenciado nada igual y una certeza pétrea, nacida desde lo más profundo de mi ser, me gritaba que era algo total y absolutamente antinatural. Una sombra bajo la luz. ¿Cómo describirlo? Era amorfa, sí, pero vibraba con una intención palpable, una malevolencia que se apreciaba en cada ondulación de su no forma mientras se despegaba del poste. Intentar definirlo con palabras humanas era inútil. Carecía de contornos, de cuerpo discernible, y sin embargo,
Su presencia era innegable, una entidad palpable que emanaba un terror puro. No solo lo veía, lo sentía en cada fibra de mi ser. Lo vivía como una opresión en el alma, una masa oscura y cambiante que ahora, inequívocamente, acechaba, deslizándose tras él y su figura cada vez más lejana. Estaba totalmente paralizada, inútil, incapaz de reaccionar ante esa mezcla tan familiar de miedo e impotencia. Quería correr, gritarle, quería despertar a los demás para que ellos, en su inocencia, intentaran defenderlo. ¿Y qué harían ellos, tonta? ¿Lanzarle piedras a una pesadilla? Mis lágrimas corrían, calientes por mis mejillas, pero los gritos morían en mi garganta, ahogados por ese nudo de terror que se negaba a soltarlos. Y justo ahí, en medio de mi angustia por no poder actuar, lo confronté. Escucha bien, porque aquí es donde todo se rompió. Eso que mis sentidos se habían negado a procesar, esa mancha de oscuridad que vi por el rabillo del ojo, otra silueta que se erguía, inmóvil, sobre la barda al otro lado de la avenida. Me sumergí en el terror puro. No era un ser que lo acechaba, eran dos. La risa, sardónica, ligera como un susurro de navajas. Mi conciencia había intentado archivarla como una alucinación, pero ya no era negable. La sentía vibrar dentro de mi cráneo. No era un sonido viajando por el espacio. Era una frecuencia, una burla maldita y blasfema que se sentía como un veneno hirviendo en mis sinapsis, quemándome por dentro. Y entendí su naturaleza. Entendí el deleite. Se burlaba de la escena. Se burlaba de mi terror. Mírate, tan temerosa y tan patética, llorando en una ventana. Se burlaba de él, tan ajeno al horror que lo seguía. Y lo que paralizó mi alma fue descubrir que eso también se burlaba del propio acechador, de aquel otro ser que se había ido cazándolo. Su diversión no era la cacería, sino el sufrimiento de todos los actores en su teatro privado. Y con esa verdad paralizante asentándose en mi alma, ocurrió lo peor. No fue un grito, no fue un desmayo, fue la calma, una calma vacía, terrible, la resignación de la presa que finalmente deja de luchar en las fauces del depredador. El pánico se agotó, la adrenalina se secó y en su lugar quedó un eco hueco que ya conocía demasiado bien. ¿Para qué? ¿Para qué gritar? ¿Para qué correr? Toda esa energía gastada en luchar, en pretender, ¿para qué? Si esta quietud, este dulce vacío es tu verdadero hogar, es la paz que siempre has buscado. Aquí nadie te juzga. Aquí no tienes que ser fuerte. Aquí simplemente no eres. Y la parte más rota de mí, la más cansada, le dio la razón. Era una lección que ya conocía. La había aprendido en los interminables pasillos, en las noches de insomnio, en las batallas silenciosas dentro de mi propia cabeza.
sentí un alivio horrible inundándome. Una aceptación que ya no venía de las canciones de cuna que él me cantaba para dormir, sino de un bálsamo oscuro canturreado por los demonios de mi propia desesperación. La lección de que no importa cuánto luches, el resultado siempre será el mismo. Mi cuerpo se relajó, mis manos se soltaron, indiferentes a la sangre que las manchaba. Mi mirada se desenfocó, aceptando las siluetas monstruosas como parte del paisaje, como si siempre hubieran estado ahí. Mi cabeza se inclinó, mis hombros se hundieron. Dejé de mirar por la ventana. El espectáculo de mi padre y el acechador ya no importaban. El telón había caído. Y en ese instante, con una sumisión que se sintió casi como liberación, le di un nombre al que me había mirado desde las sombras de mi mente todo este tiempo. Era el mismo segundo ser monstruoso que estaba enfrente de la avenida. Susurré su apodo en el silencio de mi alma, el observador siniestro. Y luego, con una tristeza infinita, reconocí su verdadero título, el Dios sádico. Él había ganado la batalla. Me había convencido de que desde un inicio nunca hubo una guerra que pelear. Y ahí estaba yo, rota, vencida, a punto de ahogarme en lo que creía reconocer como compasión. El Dios sádico lo sabía y como un parásito psíquico se acercó para dar el golpe de gracia, para susurrar la mentira que me había repetido 1000 veces en 1000 formas distintas. Pobre cosa rota y diminuta. ¿Lo ves? Este es tu lugar, el de la indefensión. Acéptalo. Su voz era un veneno dulce, una lógica irrefutable. Pero no iba a permitir que este ser me consumiera sin luchar, ni lo iba a dejar que reviviera los temores de mi mente, queriéndome llevar a la indefensión para que se deleitara con mi sufrimiento, con mi miedo, con mi dolor. No lo grité, lo afirmé desde el núcleo de mi ser. No vas a poder hacerme una más de tus víctimas, maldito. Y en ese instante, sentí cómo la energía de mi propia desesperación dejaba de fluir hacia él, como si hubiera cerrado una llave de paso. Supe que ese era su alimento porque, por primera vez, me lo quedé para mí. Ahora deberías entender un poco. Quizá te sea de utilidad. Así como yo misma comprendí mi primera lección, una lección que ahora me sirve para enfrentar dioses. Y por primera vez pude notar cómo el Dios sádico vaciló al no encontrar eco en la víctima que ansiaba hacer de mí. Su burla psíquica no pudo atravesar el muro de mi nueva comprensión. La opresión no desapareció, pero cambió. La satisfacción en su presencia se agrió, reemplazada por una fría y silenciosa sorpresa. El parásito se había quedado sin su néctar. La ausencia de su ataque dejó un vacío extraño, un silencio tan tenso que zumbaba. La opresión en el aire se había aligerado, devolviéndome una pizca de mi propio cuerpo, de mi propia mente. Y con ese respiro
respiro robado, regresó el primer terror que sentí antes, el más urgente. Él. La furia de un dios que se descubra impotente no conoce la sutileza. El juego había terminado. La tortura psicológica fue reemplazada por una oleada de puro poder bruto. La presión en el aire regresó, no como antes, sino multiplicada por 1,000,000. Una fuerza aplastante que pulverizó mis defensas recién forjadas, que se carcajeó de mi control. La cacofonía de todos mis miedos regresó amplificada y disparada contra mí como una lluvia de metralla psíquica. Mis herramientas humanas, mi anclaje, mi propia respiración, todo fue inútil en un instante. Me sentí arrojada al suelo, no con un golpe físico, sino con el peso absoluto de su malevolencia. Y mientras yacía ahí, rota de nuevo y sin defensas, su intención apabullante generaba un silencio en mi cabeza. Era ensordecedor. Mis ojos, ahora libres de la parálisis, se clavaron en la calle buscándolo frenéticamente a él, a su silueta. Imágenes suyas inundaron mi mente en un instante. Él, con su imponente estatura, doblado bajo la resbaladilla de algún parque, jugando a ser mi cliente mientras yo le atendía con platos de plástico. Él, cantándome canciones de cuna hasta que mis párpados pesaban más que el mundo. Él, mi ancla, un puerto seguro en cada tormenta. Y ahora estaba a la deriva, en un océano de pesadillas muy real. Esto no es como en sus libros, pensé, con una amarga ironía. Recordé las portadas de los libros de terror que le robé y que aún conservo. Todos ellos describen horrores, pero ninguna historia te prepara para el frío tangible de una malevolencia como esta. Mi voluntad, como una frágil astilla de madera, había logrado repeler por un instante a la marea. Gané un respiro, un segundo para enfocarme. Mis ojos volaron hacia la calle nuevamente, buscándolo a él, esperando encontrarlo corriendo, gritando, cualquier cosa. Y lo encontré. El acechador sin sombra, el primer monstruo que se había ido tras de él, dejó de acechar y pasó al ataque, abalanzado sobre él, acorralándolo contra la puerta de un auto estacionado. Estaba a punto de tocarlo, de consumirlo. El final de la cacería. Vi cómo esa sombra bajo la luz, con su no forma, se convulsionaba. Su superficie oscura se abrió como una boca blasfema y vomitó un enjambre de ojos repulsivos. Cientos de ellos, sin párpados, todos hambrientos, se adhirieron a él como lapas abisales. No hubo un grito, fue peor. Desde mi ventana podía notar cómo su cuerpo entero se paralizaba, su espalda arqueándose en un espasmo de dolor silencioso mientras esos ojos observaban cada centímetro de su ser, llorando, exudando lágrimas viscosas y oleaginosas que chisporroteaban sobre su ropa. Lo estaban conociendo, desarmando, bebiendo su esencia a través de 1000 miradas profanas. Cada gramo de fuerza que había recuperado se desvaneció, reemplazado por un torrente de desesperación tan pura y helada que quemaba. No podía soportarlo. ¡No!, grité en el silencio de mi mente. ¡Alguien! ¡Lo que sea!
¡Maténlo! Una súplica lanzada al abismo, sin esperar respuesta. Desde la silueta inmóvil del observador, ese desgraciado que se deleitaba viendo a su perro atacando, vi como una parte de su negrura se despegaba. Una membrana de noche líquida que chorreó sobre el asfalto como alquitrán viviente y consciente, cruzando la avenida con una velocidad imposible. Su membrana llegó hasta el acechador. No lo atacó, simplemente lo tocó. Y fue suficiente. El contacto desató una detonación grotesca e implosiva. Vi cómo el cuerpo del acechador fue obliterado, destruido de manera fulminante. Cientos de ojos estallaron hacia adentro, en una catarata nauseabunda de icor y lágrimas negras. A la distancia, el evento fue perfectamente silencioso, pero mi mente fue asaltada por el sonido psíquico. Un borboteo húmedo de pus, un desgarro de tejido antinatural y una malolencia aterradora. Apestaba a ozono y carne corrupta. La membrana, intacta, se contrajo lentamente, regresando a la silueta principal en la barda. Volvió al dios sádico, dejando tras de sí solo un charco humeante, donde antes existía un monstruo. Y ese maldito lo disfrutó. Disfrutó aniquilar a su perro faldero con la indiferencia de quien tira un pañuelo usado. Él se quedó ahí, solo, confundido, mirando a su alrededor, sin entender por qué el peligro que sentía en la nuca se había esfumado. Pero yo lo entendí. El dios sádico no lo había salvado a él, solo había destrozado a su juguete para dejarme claro algo. En este tablero, yo soy el único jugador. Y ahora su atención completa, su deleite total, estaba sobre mí. Aquí, justo aquí, es donde los ilusos confunden un respiro con la salvación. Creen que han encontrado un cierre, cuando en realidad solo han llegado a la antesala de una tortura más íntima.